Buenos días, amigos del Grupo Cristiano Calle Belén. Quisiera primero que todo encomendar este momento al Señor. Señor, yo te ruego que seas tú quien nos hables, que seas tú quien nos guíes en este compartir tu palabra. Hay un pasaje que siempre me ha impactado mucho desde que empecé a leer la Biblia. Está en Hechos 16 y se refiere a Pablo y a Silas. Pero antes de eso quisiera que recordáramos que en el Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En este pasaje de Pablo y Silas vemos que ellos dos están predicando la palabra por todas partes y ahora están en Macedonia. Y cuando llegan a Macedonia resulta que ellos empiezan a predicar y hay una joven esclava que tiene un espíritu de adivinación, un espíritu inmundo. Y ella los sigue por todas partes diciendo que ellos son siervos del Dios Altísimo, que ellos son siervos del Dios Altísimo, y llega el momento en que Pablo se voltea, reprende al espíritu inmundo y el espíritu inmundo sale de ella y ella queda libre. Pero los amos que ganaban mucho dinero con lo que con sus adivinaciones están furiosos y los acusan con falsedades y los mandan golpear y les quitan la ropa, los golpean y ordenan al carcelero que los lleve a un lugar muy seguro, que no se vayan a poder escapar por nada. Y él los lleva a lo más profundo de la prisión, que quedaba en la parte de más abajo, donde había una total oscuridad. Estaban no solamente en esa parte, sino que sus pies habían sido puestos en un cepo que impide que la persona se acueste o se siente. Es una posición muy incómoda. Tienen los dos pies metidos en un aparato donde cabe el tobillo y tienen que permanecer así. Entonces vemos que ellos están en una situación terrible. Y aquí viene la relación con el Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando nosotros alabamos, tenemos la certeza de que el Señor está allí. Entonces ellos deciden empezar a cantar, a orar, y lo hacían en voz alta de tal manera que todos en la prisión los escuchaban. Y yo me puedo imaginar cómo se sentirían estas personas que llevaban rato allí metidas, a lo mejor sin esperanza, a lo mejor con juicios injustos como que están allí injustamente como lo estaban Pablo y Silas. En todo caso, en condiciones terribles y sobre todo sin esperanza. Entonces ellos siguen cantando y alabando a Dios como que estuvieran en el mejor momento de su vida, y eso me encanta, porque Dios nos invita siempre a hacer sacrificios de alabanza en los momentos más difíciles, adorarlo, bendecirle, cantarlo, porque eso es lo que a Él le agrada, eso muestra nuestra fe hacia Él. Entonces, ellos en medio de su canto, de su alabanza, de sus oraciones, ocurre algo fuertísimo, viene como un terremoto y se abren todas las puertas de la cárcel y se rompen las cadenas, no solamente las de ellos, no solamente el cepo se les abrió, sino que todos los prisioneros quedaron sueltos, porque el mundo espiritual afectó el mundo físico, y todo por las canciones que ellos le daban a Dios con tanta alegría, con tanta fe. Y entonces, al ver esto, el carcelero se levantó, porque es que los carceleros vivían ahí mismo en la cárcel, en una casita al lado de la cárcel, que era parte de esa edificación, ¿no? Y cuando él vio esto, decidió agarrar su espada y matarse.
Y eso me hace pensar en las personas que no tienen esperanza en este mundo y que ante una situación terrible, de repente que los quieren meter a la cárcel o que tienen una deuda tan alta que no le ven esperanza. Entonces deciden quitarse la vida, pero en Cristo hay esperanza. Entonces, ¿qué hizo? Pablo y Silas no salieron corriendo, ni tampoco los demás prisioneros. Pablo le grita al carcelero: no te quites la vida, no te mates, estamos acá. Y entonces, ¿qué hace el carcelero? Miren qué belleza. El carcelero pidió luz, o sea que estaban en total oscuridad, y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Claro, él se había dado cuenta del poder tan grande que había en el Dios al que ellos adoraban en ese momento, al Dios al que ellos estaban alabando. Y ellos le contestaron al carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Yo creo que esta es una promesa que a todos nos bendice, porque todos oramos para que toda nuestra familia sea salva. Y le presentaron la palabra de Dios tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Entonces lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa, les dio de comer, y tanto él como todos los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. El Señor nos está enseñando el poder que hay en la alabanza genuina, sincera a Él. En la alabanza en que derramamos nuestro corazón delante del Señor y con alegría le decimos: te amamos, tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios. Solo a ti te rendimos alabanza, adoración. Y el mundo espiritual moverá el mundo físico, no solamente el nuestro, sino el de nuestra familia, el de nuestro entorno. Gracias, Señor, por esa maravillosa enseñanza que nos das hoy y nos recuerdas esta gran herramienta que tenemos para poder, Señor, mover el mundo físico y el mundo espiritual en la forma en que tú quieres que sea movido, y que se rompan las cadenas nuestras y las cadenas de todos los que nosotros amamos. En el nombre de Jesús. Gracias, amigos. Hasta aquí llega este devocional. No olviden tocar la campanita. Hasta luego.